que con unidad de fuerza se puede bloquear, o sea, frenar. ¿Y por qué pasa esto? El autobloqueo depende de la forma geométrica que tiene nuestro freno. Como vemos aquí, esto imposible que... Pero si está al otro lado, también depende de la dirección de velocidad. Es autobloqueo, sin unidad de fuerza, poder frenar. Y autoenergización es que con poca fuerza pueden generar grandes presiones y grandes torques de frenado. Eso significa autoenergización. Y podemos ver el ejemplo más claro, más simple, con presiones constantes. Este es el más simple. Bueno, ¿cuáles son los tres pasos para...? Tenemos que los tres pasos. Primero tenemos que saber una distribución de presiones. Tenemos que saber dónde va a estar nuestras presiones, o sea, cómo van a ejercer sobre nuestro freno. Y una vez que hagamos nuestra distribución de presiones, hacer una relación. En realidad es una función, ¿no? Sí, pues sí. Es una función de la presión. Sí, cómo está distribuido. Cómo varía la presión. Sí, exacto. Luego, hacer una relación entre la presión máxima y la presión en cualquier punto. Eso va a depender mucho de la forma que o cómo incrementa la presión dependiendo de tal cosa. Y con un sistema de ecuaciones vamos a hallar la fuerza aplicada, la fuerza de fricción y el torque de frenado. Ah, muy bien. ¿Vos, frenos de disco? Ya, para frenos de disco tenemos dos casos, uno a presión constante y un desgaste uniforme. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es presión constante y cuál es desgaste uniforme? Primeramente, en base a lo que es este análisis que hemos hecho, cuando tenemos un área muy chica, la presión puede ser constante. Así que primeramente vamos a hacer con presión constante. Pero darnos a entender que cuando es presión constante, acá arriba se va a dar el mayor desgaste. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que es la velocidad con respecto al coeficiente de fricción, este coeficiente de fricción va a aumentar. ¿Y qué va a provocar? Mayor fuerza de fricción. Con esto decimos que en la parte de arriba va a haber mayor desgaste. Ahora, siendo la presión es igual a la presión constante, es una presión constante, P es base igual a PA, que es la presión máxima. Con esto podemos deducir que en base que sabemos siempre cuando nosotros agarramos un diferencial, acá va a estar nuestra diferencial de fuerza de fricción. Ahora, sabemos siempre que lo que es la fuerza, la diferencial de fuerza va a ser el diferencial de la normal. ¿Y a qué es igual la diferencial de la normal? A lo que es la presión por el diferencial de área. Ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Cómo sacamos el diferencial de área? Muy sencillamente. Como hemos hablado de lo que es el diferencial, esto va a ser lo que es el diferencial de R y esto el diferencial de θ. Con esto vamos a ver de R, así que el área, el diferencial de área, ¿qué va a ser? La multiplicación, ¿no? En este caso, esto va a ser el arco. Va a ser el arco por el diferencial de R. Así que tenemos diferencial de θ, diferencial de R por el brazo. En este caso hay que integrar lo que es muy bien, cero. eso es muy bien. De ahí vas a sacar entonces las frenos de disco. Sí, de ahí se saca todo. De presión constante. ¿El otro cómo? Ya, el siguiente caso ya es con desgaste uniforme. ¿Qué es desgaste uniforme? Es, por así decirlo, vamos a desgastar uniformemente. Porque en presión constante, el freno de disco aquí sufre más y aquí casi nada, por así decirlo. Cuando queremos que el desgaste sea uniforme, por así decirlo, para que la pieza dure más. Vamos a eso. Decimos, o sea, si aquí hay presión máxima, presión donde y aquí la presión mínima, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar más presión aquí y menos presión aquí, ¿no? Sería lo lógico. Por eso decimos que la presión es inversamente proporcional al radio. Porque mientras menos radio deberíamos tener menos presión, por así decirlo. Y en frenos de disco vamos a saber que aquí va a ser la presión máxima y aquí va a ser la presión mínima. O sea, al revés, como estamos acostumbrados en la presión constante. Esto para ayudarnos a que nuestro freno dure más. Por hacer este tipo de sistemas es mucho más costoso y más difícil. Que la presión sea, diría que el desgaste sea uniforme. Para el desgaste uniforme. Aquí hay, en los frenos de disco hay autoenergización. No. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la ventaja que tiene y la desventaja que tiene este? Estos podemos utilizarlo a altas velocidades. ¿Por qué? ¿Puedes poner? No, Ya. ¿Por qué? Porque al tener alta velocidad sabemos que el coeficiente de fricción aumenta con la velocidad, ¿no? Al tener mayor velocidad, nosotros vamos a tener mayor calor y estos discos tienen mayor área, así que tenemos mayor disipación de calor. Más que todo se utilizan siempre discos en lo que son automóviles, que podemos ver, porque los automóviles tienen mayor velocidad pero no tienen tanto momento impulsor y además no son de tanta potencia, ¿no?
Pero recordamos siempre que estos frenos no cumplen lo que es autonivelación y autobloqueo. ¿Por qué? Porque sabemos que al integrar esto va a ser R sub 0 menos R interior. Cuando nosotros queremos que esto sea igual a esto, ¿qué va a ser? No vas a tener el disco, no hay aire, va a ser una línea, va a ser esto. Una línea. No va a haber dónde aplicar, no hay una forma simétrica de poder hacer autonegociación o de autobloqueo. Sí. Vos un freno de zapata interior. Yo explico. Ya, el freno de zapata interior, como por aquí vimos, funciona así, pero en un tambor va a funcionar como, por así decirlo, vamos a tener esto así, y vamos a tener dos de estos, una izquierda y una derecha, que al momento de frenado van a, por así decirlo, abrirse y van a frenar el tambor. Estos, sí, podemos aplicar todas las definiciones de fuerza con brazos, sabiendo que de aquí a aquí tenemos una distancia llamada de 7. Aquí donde están aplicándose las fuerzas para el frenado tenemos una distancia de 6. Esta es la distancia de este soporte hasta la fuerza. De 7 es del soporte al centro del tambor. Y el radio es al fondo, hasta el fondo. Con esos brazos podemos hallar los diferentes sistemas de ecuaciones. ¿Cuál sería la primera condición? Primera condición, asumir una distribución de presión. ¿Cuál sería? Aquí sabemos que la presión no es constante. No es constante, porque cuando vamos a presionar, aquí va a sufrir más en el momento de la fuerza por el brazo. Y aquí casi no va a sufrir nada, poca presión va a tener aquí. Así que sabemos que la presión no es constante. Sabemos que la presión va a estar en función de algo, pero en función de qué va a estar. Si vemos aquí nuestra presión es 0, ¿no? Porque si agarramos un tita tantos, y aquí vemos que nuestra presión es 0, ¿no? Pero mientras vamos creciendo nuestro tita, va aumentando nuestra presión, si me dejo entender. Entonces decimos que nuestra presión está en función de tita, porque mientras tita vaya creciendo, la presión también va a crecer. Pero lo que necesitamos es el brazo. Entonces estamos viendo un brazo. Ahora, si vemos un triángulo con nuestro tita, este es el brazo que necesitamos. Este es seno de tita. Y este es coseno de tita. No necesitamos coseno, porque el coseno no nos interesa. Estamos viendo que el brazo va a ir creciendo y creciendo hasta llegar aquí. Entonces, ahí tenemos nuestra presión máxima. Entonces, ahora ya sabemos que nuestra presión va a estar en función del seno de tita. Ahora sabemos que nuestra presión máxima, que va a estar en este punto donde está siendo aplicada nuestra fuerza, con este tita bien grande que vamos a tener, va a ser su seno de tita, va a ser igual a cualquier presión en cualquier punto, o sea, punto 1, punto 2, punto 3, sobre su seno del ángulo que ha formado. Y así tenemos una distribución de presiones no constante. Y luego, para nuestros cálculos, obviamente despejamos la presión. Si es mayor a 90 grados, ¿dónde se da la presión máxima? En 90 grados, porque seno de 90 es 1. Esto es para frenos de zapata corta. Para zapata larga, en 90 grados se va a dar la presión máxima. Pero para zapata corta se va a dar aquí. ¿Vos? ¿La presión en ambos lados es la misma, no? No, Inge. Acá se va a dar ¿La fuerza aplicada es la misma? La fuerza aplicada, no, porque acá en la derecha No es la misma, la fuerza aplicada. ¿Cuál es la fuerza aplicada? Sí. ¿Quién aplica la fuerza? El pistón. ¿Y entonces la fuerza es la misma o no? Sí, es la misma, porque acá se va a dar en base al émbolo, ¿no? Pero la fuerza aplicada es la misma. Ajá, pero la presión va a ser mayor, porque cuando es zapata interior, la derecha es autoenergizante, así que acá se va a dar las mayores torques de frenado y las mayores presiones. Y en el otro lado, No cumple la ley. ¿y cómo hallas? ¿Y cómo sabes cuánto va a dar ahí? A la presión. En base a lo que hacemos las fuerzas, porque sabemos que la fuerza es momento normal menos momento de nu sobre lo que es su brazo. Para la derecha. Ajá. Para la izquierda. Para la izquierda esto cambia. Eso es prima, pero no es lo mismo. Solo cambia los Prima. No. Prima los está en En prima. los momentos de izquierda. Los primas. No sé cuáles son primas. Estos son momentos de izquierda, ¿no? ¿Son iguales que los del torso? No, porque acá vamos La a tener. fuerza es la